Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Yeshua. Amantísimo Padre, ahora venimos delante de tu presencia. Amén, gracias te damos. Hacemos en este canal por todos mis hermanos que todavía no se están conectando. Le damos gracias por ellos también. Sí, Bendigan a los hermano. hermanos que nos miran por YouTube, nuestros hermanos y amigos que nos miran y nos han hecho algunas preguntas. Hoy, entre todo el grupo que estamos aquí, vamos a contestar Bendito sea tu nombre, tú eres grande, mi Señor. en el nombre de Yeshua HaMashiach. Maravilloso eres, mi Señor. Amén. Amén, amén. Bien, tenemos aquí, hermanos, una- un asunto. Mire, este cartel que miran aquí es el ministerio, retornando a casa de todo el mundo. Tenemos aquí en Estados Unidos mi número de teléfono aquí en Houston para que usted se comunique y nos haga las preguntas que tenga que hacer. También tenemos un número de teléfono con el hermano Alberto Rojas en México, en Vallehermoso, Tamaulipas. Y también tenemos este mismo ministerio también está establecido en Venezuela, con el hermano Ariam Duno. Ahí está el número de teléfono para que usted llame a él y se comunique con él si usted vive en el área de Venezuela, de Centroamérica, de esas áreas de por ahí. Si usted vive en México, en cualquier parte de México, se puede comunicar con el hermano Alberto Rojas. Y si vive acá en Estados Unidos, pues se puede comunicar con el hermano Jaime de la Mora, su servidor. Y así sucesivamente vamos a estar atendiendo cada una de las llamadas y de las personas que nos llaman para consultarnos algún, alguna pregunta de la Biblia, ¿verdad? Y aquí tenemos, hermanos, la primera pregunta. Esta pregunta la hizo un hermano que está recién convertido a la Torá. ¿Qué se entiende por tradición en el mundo judío? ¿Qué se entiende por tradición en el mundo judío? Usted tiene la oportunidad en este momento de contestar esta pregunta. Quisiera que alguien, ¿verdad? ¿Algún puesto? ¿Quién quiere ser el primero? Pero también use la Biblia para decirnos qué es una tradición judía A ver, o, pásame Léxica, o qué se el, entiende por el tradición. libro. Amén. Si va a participar, por favor, prenda su micrófono. Amén. Amén. Eh, hay tradiciones, hermanos, judías. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo, por vuestra tradición, ustedes quebrantan el mandamiento. A ver, ¿quién quiere participar en esta pregunta y contestarla? Hermano Ricardo, prenda su micrófono si quiere contestar, no lo oímos. Amén, hermano, ¿qué es lo que se Bueno, entiende por tradición en el mundo judío? bueno, bueno, yo lo que entiendo por tradición, hermano, es algo es algo que se impone, ¿verdad? Y por decirlo así, para festejarlo. Por ejemplo, ¿verdad? Los judíos, o más bien los fariseos en el ministerio de nuestro don Yeshua, ¿verdad? En una ocasión le preguntaron o sea, ¿cómo le dijera? Eh, a- Le hicieron como una pregunta al maestro, ¿por qué los discípulos no se lavan las manos antes de comer? Amén. Entonces eso es una tradición, hermanos, que surgió del judaísmo, pero que no está, es algo
¿verdad? Que se inventa, pero que no está apoyado con la Sagrada Escritura. Una Para mí, amén, esta es una tradición. amén. Una tradición no es contemplado como mandamiento. Exactamente. ¿Ok? Hermano Israel, ¿qué se entiende por tradición en el mundo judío? Pues hay algunas tradiciones que son directamente sacadas de los mandamientos bíblicos, como en el Levíticos 23, que las diferentes formas de celebrar la fiesta. Pero también durante el tiempo de la historia de los judíos, cuando vino la diáspora, que se tuvieron que ir por todo el mundo, comenzaron a hacer diferentes culturas, y entre esas culturas comenzaron a integrar las tradiciones y las costumbres de a dónde estaban viviendo. Y para mí una tradición no quiere decir que es algo malo, porque hay muchas tradiciones que hacen los judíos, el mundo judío, en cual se mantienen unidos por esas tradiciones. Hay algunas tradiciones que están en contra de la palabra, pero no podemos decir que una tradición es algo malo. Lo que sale de esa tradición puede ser contra la palabra del Señor. Pero durante el tiempo de las historias de muchos de los judíos que salieron del pueblo de Israel durante la diáspora, ellos comenzaron, el Señor cuando le dijo que lo iba a sacar de Israel, iban a estar 70 años en Babilonia, le dicen, hagan casas, acomódense. Él estaba diciendo, acomódense porque van a estar ahí mucho tiempo. Y entre esos tiempos comenzaron a hacer tradiciones para mantener esa identidad judía. Ok, amén. Entonces, hermano Israel, gracias por su respuesta. Esto nos lleva a otra cosa. Hay tradiciones buenas y hay tradiciones que van en contra de la palabra de Elohim, Amén. de la Torah. Ok, la persona que preguntó esto, espero que esté viendo el video en YouTube y esté satisfecho con la respuesta. Hay tradiciones que van en contra de la palabra de Elohim. Hay tradiciones que van en contra de la palabra y hay tradiciones que van de acuerdo a la palabra. O sea que lo que el hermano Israel acaba de mencionar es que hay tradiciones que no son malas y que no perjudican la Torá. Entonces, hermana Patti, ¿tiene algo que decir acerca de la tradición? ¿Qué es una tradición? Amén. Amén, hermana Patti. Adelante. Una tradición, por ejemplo, lo del Shabbat. Por ejemplo, hay diferentes maneras que se hace el Shabbat. Unos lo hacen con velas, otros lo hacen sin velas, otros lo hacen con el pan jalá, otros nomás hacen una oración para empezar el Shabbat. Muchas cosas que se colocan en la mesa del Shabbat, ¿verdad? El agua, la vela torcida para el Hadará, el cierre de Shabbat. Hay muchas maneras que hacen el Shabbat diferentes personas. Entonces, hermanos, no quiere decir que porque unos usan velas, unos no usan, ya aquellos no están haciendo el Shabbat. O sea, ya cuando se convierte como en una carga que tú andes, ay, es que no tengo el vela, no tengo las velas, no tengo, no he hecho el pan del jalá, y eso ya se te haga como una carga, como algo que sientes que si no tienes eso, no estás haciendo el Shabbat. Entonces ahí ya es cuando se convierte, ¿verdad? En que ya lo estás haciendo ya algo, es una tradición bonita que se ve que adornan la mesa bonito, de todo lo que, ¿verdad? Es una tradición bonita, pero el mandamiento no dice el Shabbat tienes que hacer todo eso, pero estamos hablando de las tradiciones del mundo judío, ¿verdad? Entonces, no lo vemos como si el que lo quiera hacer con eso, bien, el que no lo quiera hacer con eso, bien. O sea, entonces no vamos a ver esas cosas así, que aquel, mira, o hablar mal, por eso ahí es donde cabe, ¿verdad? Que nadie te juzgue en esto, en Shabbat, como lo haga uno.
Lo importante es que lo haces para el Eterno y estamos en Shabbat todos con el mismo, estamos con la misma visión de que es un día apartado, un día Kadosh. Entonces, si unos tienen velas, otros no tienen velas, pero la visión es la misma, que es un día apartado, conscientemente todos, que es un día Kadosh, apartado. Ese es lo principal objetivo del Shabbat, Amén. apartar el Shabbat. Amén, hermana Pati. Entonces está diciendo la hermana Patricia que cuando te pones a celebrar el Shabbat semanal, te enfocas en el Shabbat y la tradición es adornar el Shabbat. Adornas el Shabbat con una mesa blanca, un mantel blanco, las velas, la sal, el agua, lavarte las manos, el pan, todo lo que se lleva allí en la mesa es una elegancia, una tradición hermosa, muy bonita. Pero si no lo haces con esa tradición, si no lo haces bajo los parámetros de esas cosas, no quiere decir que estés equivocado o que no estás guardando Shabbat. O sea, si lo haces con ello, para Elohim lo haces. Y si no lo haces con esas cosas, para Elohim lo haces. Entonces, es una tradición muy bonita, hermana Pati, pero se puede hacer como no se puede hacer. No es un mandamiento que se haga de esa manera. O sea, no está en los mandamientos, o sea, no está cuando No está contemplado como mandamiento de que prendas las velas y que hagas todo eso, ¿verdad? O que si no lo tienes ya fallaste. No, todo eso es, creo yo, ¿verdad? Que si lo tienes bien y si no lo tienes bien. Hay tradiciones propias de los judíos. Entonces, hermana, no sé si la hermana tenga algún comentario. ¿Qué es una tradición? ¿Qué es una tradición o qué se entiende por tradición en el mundo judío? Hermana Tere, ¿quiere participar de la respuesta? Prenda su micrófono para escucharla, hermana. Shalom. Amén, amén. Yo creo que todo está claro, no, sin comentario. Ok. Igual que Ravi, hay tradiciones que fueron hechas de necesidades. Hay tradiciones en los judíos de los eskenazis que vienen siendo de Europa. Cuando se mudaron para allá, cogieron y por necesidades de política o económica, ellos formaron tradiciones. Igualmente que los judíos zapáticos, que vienen siendo los judíos de la línea de españolos, ellos hicieron tradiciones por necesidades. Estaban afuera de Jerusalén, estaban pasando por persecución o situaciones económicas, pues muchas de las tradiciones salen por necesidades. Entender la época en que se encontraban, el tiempo donde se encontraban, ¿verdad? Sí, tiene que ver la tradición, hermano. A veces la tradición es algo, por ejemplo, dicen que había una señora que cocinaba un pescado y siempre le cortaba la cola y le cortaba la cabeza al pescado y lo freía. Y así lo hacía. Y la hija le dijo: mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Siempre lo has hecho. Dice: es que así lo hacía tu abuelita. Y le preguntó a la abuelita, le dijo: ¿por qué hacías eso así, abuelita? Y dijo: es que así lo hacía mi mamá. Y luego fueron y le preguntaron a la tatarabuelita, a la bisabuela, y dijo: ¿por qué hacía usted el pescado mochándole la cabeza y mochándole la cola? Y la abuelita dijo: es que teníamos un sartén muy pequeño. Aquella situación se había convertido en una tradición. Y no sabían por lo que era.
Ya el sartén estaba grande, el pescado cabía entero, pero como quiera le mochaban la cabeza y la cola y lo ponían a freír. Pero bueno, hay tradiciones que nos conducen de una manera muy bonita, pero equivocada. Pero entonces la tradición tiene que ver con el tiempo, como dice el hermano Israel, en la época de que se hicieron las tradiciones, Amén. por necesidad. Amén. Esa tradición que le estoy diciendo yo del pescado fue por necesidad, porque no había sartenes grandes. Amén. Hermano Leonel, ¿hay alguna tradición que usted quiera aportar acá? Voy a escuchar, bro. Voy a escuchar ahorita. Ok, porque nuestros Hermano, hermanos que están... hermano Jaime, Amén, hermano. mire, nada más quiero leer un versículo ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Y ahí nos dice claramente qué es lo que es una tradición. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, ¿verdad? Huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, o sea, conforme a la costumbre del mundo y no según el Mesías. O sea que son filosofías inventadas, o sea, que no tienen nada que ver con la Torá o con los mandamientos. Esa escritura, sí, mi hermano, las tradiciones de los hombres son equivocadas y no tienen nada que ver con la palabra, con la Torá. Y el hermano que hizo esta pregunta está escuchando por YouTube y él va a mirar esta respuesta por YouTube y Amén. cada uno de ustedes está dando su respuesta. Eh, Amén. espero que usted la esté dando con citas bíblicas. Si Amén. quieres usar citas bíblicas para responder, Amén. estaría maravilloso. Y si no puede Amén. responder con cita bíblica, pues igual. Vamos a preguntarle a la hermana Carmencita. Hermana Carmencita, ¿qué te entiende por tradición en el mundo judío? Bueno, acabo de entrar, pero considero que las tradiciones de ellas son lo que ellos realmente hacen por tradición. Con esto quiere decir culturalmente, la ropa como la visten, las cenas que comen, que guardan el Shabbat los viernes. Se supone que es la ley, pero ellos también lo hacen por tradición, que guardan toda la Torá, o por lo menos cuando yo iba a Brooklyn, había que estar allí a las 8:30, porque ya a las 11:30 ellos se van para su casa. Y que porque en invierno en Nueva York el sol eh, se esconde más temprano y entonces ellos quieren estar en su casa con sus familiares. Pero en realidad le pido disculpas si dijeron algo más que no escuché porque acabo de entrar. Llegué tarde. Está bien, hermana, muy bien. Bueno, Amén. Sí, entonces no se debe de confundir uno con malinterpretan muchas veces que los mandamientos y las tradiciones es lo mismo, porque nos han dicho eso de guardar el Shabbat o de las fiestas Pesach y todo, eso son tradiciones de los judíos. Y, o sea, que Shavuot y que, o sea, Moadim, ¿no? Las fiestas que están en Levítico 23, dicen, esas nomás son tradiciones de los judíos. Entonces nosotros sabemos ya identificar qué es tradición y qué es mandamiento. exactamente, hermana Patti, lo que Yeshua le dijo, lo que Yeshua le dijo a los fariseos y a los judeos, les dijo, vosotros, bueno, ellos le dijeron a Yeshua, dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Quebrantan la tradición. Y Yeshua les contestó, y vosotros por su tradición quebrantan el mandamiento. O sea, estaban convirtiendo la tradición en un mandamiento que no es mandamiento, sino que es una tradición. Amén. Vamos a seguir. Pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo,
lo que los hombres judíos usan en la cabeza, ¿eso es tradición o eso es ley? Es Eso, tradición, ¿verdad? bueno, como decía el hermano, Costumbre. permítame, como decía el hermano Israel, hay tradiciones que no afectan la Torá y hay tradiciones que sí afectan la Torá. Una tradición que afecta la Torá es las fiestas paganas. La tradición de la Navidad es una tradición romana que afecta la Torá. Las tradiciones del mundo afectan la Torá, es lo que estaba leyendo el hermano Ricardo. Son huecas sutilezas. Entonces, propia de ellos. Las tradiciones de los judíos, hay tradiciones muy bonitas, muy propias de ellos, que usar la kipá, el talit, eso es bonito y no afecta a la Torá, al contrario, le da hermosura a la Torá. Y los tzitzits, ese sí es un mandamiento, usar tzitzits. Entonces, miren, esta pregunta ya la contestaron mis hermanos aquí. Y vamos a ir a la segunda pregunta. Esta pregunta, ¿qué se entiende por el fin de la ley es Yeshua? Esta pregunta la hizo un hermano evangélico de la iglesia cristiana. ¿Qué se entiende por el fin de la ley es Yeshua? Él dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué se entiende por el fin de la ley es Cristo? Pero yo aquí le puse Yeshua porque usted y yo sabemos que es Yeshua. Pero ¿qué entendemos nosotros por el fin de la ley es Yeshua? A ver, ¿quién quiere ser el primero en contestar esta pregunta a nuestro hermano que él también va a estar viendo por YouTube esta enseñanza? Porque ahí él dijo que porque el haber venido Yeshua ya se acabó, ya no hay que cumplir ley, mandamientos ni nada. Porque ahí dice que el fin de la ley, que se acabó ahí y ya sigue Yeshua. Amén. La persona dijo, aquí se terminó la ley. Aquí ya no, ya él cumplió la ley y se acabó. El fin de la ley es Yeshua. Aquí se terminó todo. Entonces ya no tengo yo que guardar la ley. Y le dije, ok. Le dije, si tú crees que Yeshua vino a cumplir la ley para que tú no la cumplieras ya jamás, entonces, ¿por qué te bautizas? Yeshua se bautizó para que tú no te tengas que bautizar. ¿Por qué presentas a tus niños en la iglesia si él fue presentado para que tú ya no presentaras tus hijos? ¿Por qué haces una presentación de un niño en la iglesia si él ya fue presentado y ya no tienes que hacerlo? O sea, ¿por qué te arrepientes de tus pecados si él vino y perdonó? ¿Para qué te arrepientes si él ya te perdonó? ¿De qué te perdonó o de qué te estás arrepintiendo? O sea, esto no quiere decir meramente que el fin de la ley, el fin de la Torá es Yeshua. No. ¿Qué quiere decir para usted? ¿Alguien puede explicar esta cuestión aquí, hermanos? Porque está un poco difícil para el hermano que la hizo la pregunta. Para nosotros está claro, pero para el hermano que hizo la pregunta está un poco difícil de entender, y por medio de su contestación bíblica, el hermano va a entender. Adelante. Pues, Ravi, cuando yo he oído esa pregunta muchas veces, o el uso de ese término que ya la ley no existe porque Yeshua la cumplió. Y yo siempre le he preguntado a ellos, ¿de qué ley están hablando? Porque hay muchas diferentes leyes. Pero para mí contesta, él vino a cumplir una ley bien importante, la ley de sacrificio, porque la ley demandaba un sacrificio perfecto. Y durante los siglos esa ley no se podía cumplir hasta que vino Yeshua. Cuando él viene y hace el sacrificio de él mismo, ahí ya, como dice la alabanza, ya no hay sacrificio en el altar de Dios, no hay sacrificio, porque él vino y cumplió esa ley de sacrificio.
pues uno comienza preguntándole de qué ley están hablando. Ellos tienen que entender de qué ley están hablando. Los 10 mandamientos es permanente para siempre. La Torah de Yahweh va a ser permanente para siempre, pero verdaderamente él cumplió la ley de sacrificio. Amén. Yo tengo una respuesta que quiero darla y esto va a involucrar a los padres y a los jóvenes. Esto va a involucrar a los padres y a los jóvenes. Aquí en Estados Unidos los jóvenes dicen, ya tengo 18 años, ya soy mayor de edad, ya no tengo yo que obedecer. Permítame un momento. La mayoría de edad usted la puede cumplir a los 18, a los 21. Puede usted tener 5, 6, 7, 18, 20, 21, 40, 50 años, pero la obediencia a los padres no tiene fecha de vencimiento. La obediencia es eterna. La ley es eterna. La Torá es eterna. Usted no va a obedecer a Dios nomás desde los años hasta los 50 años y ya se acabó la obediencia. No, la obediencia sigue. Usted tiene que obedecer toda su vida. Los hijos piensan que cuando cumplen mayoría de edad ya no tienen que obedecer a los padres. No, señor. Tienen que sujetarse a la obediencia a los padres toda la vida. Así sean abuelos, tengan nietos. El respeto a los padres es para siempre. No hay fin. No hay fin para la ley de Yeshua. Aquí dice, el fin de la ley es Yeshua, pero como dice el hermano Israel, ¿cuál ley? ¿La ley de la Torá? No. La ley del sacrificio, la ley del holocausto, la ley del sacrificio de los machos cabríos. Ahí se terminó todo. Él dijo, consumado es. Amén. Entonces, esa es la pregunta. Hermano Rojas. Sí, hermano. ¿Qué se entiende por el fin de la ley es Yeshua? Esta pregunta le hizo un hermano y nos está viendo por YouTube y él va a mirar la respuesta que nosotros le estamos dando a su pregunta. Sí, bueno, la Torá y en la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos marcan las 7 leyes. Son 7 leyes, las leyes de la ley de Yeshua o de Cristo, como lo conocen los teólogos. La ley del pecado, la ley de los sacrificios. Entonces, esta ley, a lo que se menciona en este pasaje, que el fin de la ley es Yeshua, él está encerrando todo aquello que estaba, quiero decir que estaba sujetando al hombre, al ser humano. Lo estaba sujetando bajo un yugo de esclavitud y que lo tenía allí sujeto a esa ley. Pero vino Yeshua y él rompió esas leyes, él quitó todas esas leyes, cumpliendo así la Torá ahí en la estaca donde fue clavado. Y esto por eso nos dice que el fin de la ley es Yeshua. No se está refiriendo a la ley de lo que nos marca en Éxodo 20, lo que es la ley de la Torá o las instrucciones como se conoce. No se está refiriendo a esa ley. Se está refiriendo a la ley que regía al ser humano cuando estaba bajo el pecado, bajo el yugo de la esclavitud. Y esto es lo que Yeshua vino a quitar. Por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y el cumplimiento fue precisamente la liberación, para que conociera sus mandamientos y sus estatutos, como lo menciona ahí en San Juan 14:15. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, esto es maravilloso porque ahora, a través de Yeshua,
tenemos la libertad para acercarnos a Él con toda confianza, con toda libertad, porque no hay nada que nos impida. Ya la ley del pecado fue quitada por Yahshua HaMashiach. Él pagó nuestra culpa, la culpa de aquel que se arrepiente, que le reconoce como su Salvador. Amén, eso es lo que entiendo, hermano. Y esta es la explicación para esta pregunta. Amén, amén. Y dirigimos esta pregunta, las respuestas van dirigidas a la persona que hizo la pregunta, pero también todos los que están viendo el video en YouTube, si usted quiere analizar esta pregunta, puede escuchar las citas bíblicas que mis hermanos están marcando. Ellos marcan una cita bíblica para explicar esta situación. El hermano Rojas acaba de citarle tocante a las 7 leyes de las que Pablo habla. Amén. Entonces, tenemos otra pregunta. Amén. Flavia, antes de ir a la próxima pregunta, en Mateo 5:16, la misma palabra de Yahshua, como dijo hermano Rojas, él nos dice, no piense que yo vine para anular la Torá o los profetas, no ha venido a anular, sino a cumplir. Pues el entendimiento debe de decir que ha cumplido Yahshua en la ley, no que el fin de la ley es Yahshua. Amén, amén. La hermana Patti quiere agregar también su comentario de ella y le vamos a dar la oportunidad que nos diga. Donde se encuentra esta cita es en Romanos 10:4. Y en la Biblia Kadosh dice así, porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mesías. O sea, porque el propósito que apunta la Torá, ¿verdad? Es el Mesías. Ese es el propósito, o sea, no fin determinado. O sea, el propósito, la meta a la que apunta la Torá es Yahshua. Es enseñarnos al Mesías, o sea. Amén. No es el fin. La Biblia, las Biblias Reina Valera puso en la palabra fin, el fin de la ley, o sea, le puso fin a la ley, pero no es fin en términos de que terminó todo, no, sino la finalidad de la ley es Yahshua, el propósito de la ley es Yahshua. Amén. 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 Bueno, la siguiente pregunta, mis hermanos, que nos hizo una hermana es esta. Una hermanita nos hizo esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo? Vamos a contestar esto, hermanos, con mucho cuidado, porque tanto en el cristianismo como en el judaísmo hay personas que van a ser rescatadas por el Mashiach y van a ser injertados al olivo natural. Amén. ¿Quién nos puede colaborar con la explicación de cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo? Aleluya. Amén, hermano Rojas. Sí, hermano. Le cedemos la palabra mientras a otro, hermano. Ok, vamos a ver qué dice el hermano Israel. Amén, 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 shalom. Amén. Si miramos a qué es el cristianismo y qué es el judaísmo, pues verdaderamente las dos son religiones. Amén. Pero entendiendo que en el cristianismo están adorando un Dios judío, ahí viene a donde se conecta, no en la religión, pero en entendimiento, que muchos cristianos se olvidan que Yahshua, Jesús de ellos, era un judío y él se mantenía en la tradición judía y cumplía todas las leyes judías. Pues cuando verdaderamente eso no se puede dividir, porque negar uno es dividir el otro. Están interconectados. Si entendemos y queremos entender quién era Yahshua, lo tenemos que entender como un judío en cual la religión cristiana es el punto central de su fe. Amén.
Amén. Gracias, hermano. Hermano Ricardo, ¿quiere decir usted cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo? Bueno, mire, así lo voy a contestar muy sencillamente, hermano. Amén. La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que el judaísmo guarda Torah, guarda la Torah porque es la única tribu, ¿verdad? Sin excepción de la tribu de Benjamín, bueno, claro que están juntas, pero la tribu, o sea que el judaísmo guarda Torah desde los tiempos de Salomón. Y entonces la diferencia del cristianismo es que el cristianismo, ¿verdad? Creen en el mismo Mesías que nosotros creemos, ¿verdad? Que se le conoce como en el cristianismo como Jesucristo, y en el judaísmo, ¿verdad? Como Yahshua. Pero la diferencia aquí más lógica es que el judaísmo guarda Torah y el cristianismo no está guardando la Torah porque creen, ¿verdad? Que la ley, que Yeshua o que Jesús abolió la ley. Cuando el libro de San Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 dice Yeshua, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Dices, yo vine a cumplir, ¿verdad? Lo que los profetas habían profetizado, por ejemplo, como en Isaías, en Jeremías. Entonces, la diferencia es esa, de que el cristianismo, ¿verdad? No guarda la Torah porque cree que ya está abolida. Cuando el Señor dice ahí en San Mateo que no está abolida. Ahora, en el versículo 18 ahí enseguidita dice que, bueno, déjeme leerlo para no. Dice, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo esto sea cumplido. Entonces quiere decir que la ley no está abolida. Entonces el cristianismo piensa que está abolida, pero el mismo Yeshua dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitarla, les vine a enseñar a cumplir la ley. Y esa es la diferencia, hermano, ¿verdad? Que al cristianismo le falta, ¿verdad? Guardar su Torah porque no está abolida. Amén. 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 Hay una gran diferencia como de aquí al cielo entre el judaísmo y el cristianismo. Las dos son religiones. Ahí están iguales. Las dos son religiones, ahí están iguales. La diferencia es que ahí están proclamando, ellos proclaman una salvación, hermano, a futuro, y el cristianismo proclama una salvación en el pasado, que ya Yeshua los perdonó y ya son salvos, y muchos de ellos proclaman que una vez siendo salvos ya son salvos para siempre. Pero hermanos, tenemos que notar o hacer notorio la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Ahora, usted y yo no somos judíos, pero tampoco somos cristianos. Amén. Amén. Vamos a dejar que la hermana Patti nos diga. A ver, hermana Patti. Sí, es que no hay que confundir este judaísmo con el pueblo judío, o sea, porque el judaísmo sí es una religión en sí que formaron después de que regresaron del exilio, ¿verdad? Que empezaron esa religión del judaísmo. Pero la palabra dice que paraos en los caminos, consideren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Caminen por ella y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no caminaremos por ella. Las sendas antiguas no es ni el cristianismo ni el judaísmo. Las sendas
pues no es volver al cristianismo o volver al judaísmo. La sendas Ni antiguas ni volver a la Torá. tanto una como otra tienen sus variantes, tienen sus creencias, el judaísmo y el cristianismo. Ambas, las dos deben de volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es las palabras que están de Yuhei Bajei. Esa es la senda antigua, sin las adicciones, sin las tradiciones, sin doctrinas de hombres. Sin lo agregado. Sin lo agregado. Sabemos que pues, el cristianismo pues, dice no le quites ni le pongas, ¿verdad? A la Torá. Entonces, sabemos cómo le añadió el judaísmo y cómo el cristianismo, o sea, le quitan, le añaden. Entonces, tanto una como otra, tanto el cristianismo como el judaísmo deben de volver a esa senda antigua. O sea, se ha perdido demasiado enfoque que solamente debemos estar en la Torá. Las sendas antiguas es amar a Yuhei Bajei como nuestro Elohim. Las sendas antiguas es santificar el Shabbat, obedecer los mandamientos dados en Sinaí, celebrar las fiestas de nuestro Abba Yuhei Bajei y obedecer toda la Torah. Entonces, es una gran diferencia. El cristianismo ama a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? Y el judaísmo, en cambio, dice que es un profeta, ¿verdad? No lo aceptan como el Mesías, el judaísmo. Entonces es una gran diferencia quién acepta y quién no. Amén. Amén, hermana Pati. En esta programación nos vamos a limitar nosotros a hacer preguntas. Nosotros no vamos a hacer preguntas. Estamos contestando las preguntas. Amén. Entonces, hermano Rojas, ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? Sí, hermano, corroborando lo que es tradicionalismo, precisamente encontramos en este pasaje del capítulo 23 de San Mateo. Dice el versículo desde el versículo primero, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces esto se refiere al tradicionalismo que ellos adoptaron desde que fueron deportados ya de Babilonia y regresaron nuevamente a Israel, o sea, a Judá. Entonces, desde ese tiempo, durante 70 años, pues ellos perdieron totalmente lo que era el fundamento de la Torá. Como dijo nuestro hermano Ricardo, ellos pusieron por obra la Torá verbal, no pusieron por obra la Torá escrita, lo que estaba escrito en el tiempo de Moshe, sino que ellos se fueron por tradiciones, y esas tradiciones los hizo perder y desviar totalmente el camino. Es por eso que Yeshua les dice, hagan lo que digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Entonces, ¿cuál que era lo que hacían? Pues basar su fe, basar su persona, su vida, su alma en una tradición. Y aquí nos encontramos también acerca de lo que dice Yeshua. En el versículo 23 del capítulo 23, y de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo, el comino, dejáis lo más importante de la ley, o sea, de la Torá. Dejáis lo más importante de la Torá, porque la Torá está diciendo la justicia, la misericordia, la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos de los cuales ellos cayeron, ¿sí? Entonces, esto precisamente es lo que les llama a ellos guías de ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello, dice. Entonces, esto es una exhortación tremenda que les hace Yeshua, que ellos se olvidaron totalmente de la Torá, esa Torá escrita, y ellos pudieron haber practicado lo otro dentro de todo lo que concernía a sus tradiciones, pudieron haber practicado a las tradiciones, pero no apartarse de lo, como le dice aquí, sin dejar de hacer aquello. O sea, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Todo esto
hermano, es lo que los llevó a desviarse totalmente del camino. Y esto es lo que sigue, hermanos, lo que siguió el cristianismo, porque el cristianismo aprendió de lo que el judaísmo enseñó. Amén. Y esa raíz que se basó en el tradicionalismo del judaísmo es lo que el cristianismo ha abrazado. Por eso es que el cristianismo también se considera, hermanos, como uno fuera de pacto, ¿sí? El gentil. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar y escudriñar. Y si, bueno, esta pregunta, esta respuesta le sirve a nuestro hermano, quien haya hecho la pregunta, pues es necesario analizar las escrituras, escudriñarlas, hermano. Amén. Amén. Lo que el hermano está diciendo, el hermano Rojas, es que el judaísmo sembró en las personas, sembró la ley oral. Y la ley oral la abrazó el cristianismo de tal forma que se olvidaron de la ley escrita. Amén. Entonces, el cristianismo ahorita está tan perdido porque tiene la ley oral. Amén. Y la ley escrita la tienen a un lado. ¿Por qué? Porque dicen que eso ya pasó y la ley escrita jamás va a pasar. Lo acaba de leer el hermano Ricardo. Ni una jota ni una tilde pasará. Amén, hasta que todo esto se haya cumplido. Tenemos ¿alguien más quiere responder, hermana Gloria? ¿Quiere responder a esto? No sé. Pues yo voy a responder por ella. El cristianismo y el judaísmo tienen algo en común, que son monoteísmo, que creen en un Dios. Pero la posición es diferente. Los judaísmos, sabiendo la Torah, en cual los profetas hablan de la venida de Yeshua, ellos todavía no están cumpliendo esa profecía. Se creen que esa profecía no ha sido cumplida. En el cristianismo, ellos tienen la posición que fue cumplida cuando vino Yeshua, pero tienen una diferencia en el monoteísmo como nosotros lo entendemos. Amén. Hay un velo parcial que no los deja mirar ni al judaísmo ni al cristianismo lo que es la verdad de la Torá. Lo que usted y yo estamos mirando en la Torá, el judaísmo no lo ha visto ni el cristianismo lo ha mirado. Entonces, por eso nos preguntan eso. Ahora, amén. Aquí viene la siguiente pregunta y esta está muy, muy, muy tremenda. Amén. Y ahí les va. ¿Cuál es la respuesta que usted, cuando te preguntan a ti de qué religión eres? ¿Qué contesta usted cuando le voy a preguntar a ustedes? Hermano Ricardo, primero al hermano Ricardo, ¿de qué religión es usted, hermano? Sí sabemos nosotros. Mire, yo no soy de ninguna religión, ¿verdad? Porque la religión es algo inventado por el hombre. Entonces, yo no soy religión, yo soy creyente en Yeshua HaMashiach. Amén. Y eso es lo que puedo decir, pero religioso no, porque un religioso, ¿verdad? Cuando se habla de religión, se habla de instituciones inventadas, ¿verdad? Con mandamientos de hombre. Amén. Con el pensamiento de hombre. Entonces, nosotros vamos, ¿verdad? Con el pensamiento de Elohim. Entonces, yo no soy religioso, yo soy un hijo del Eterno, pero el Señor no hay religión. Amén. Amén, amén. Amén. Antes de seguir, mi hermano Ricardo está bien. Hablando de las diferentes 45,000 religiones que hay. Hablando de esas religiones. Yo quiero lanzar un versículo, voy a lanzar un verso a ustedes y ustedes de ahí nos vamos a despejar, ¿ok?
La palabra dice que la religión pura, sin Sí. mancha, delante de Elohim es visitar a las viudas, darle de comer a los huérfanos, atender a darle al necesitado. Esa es la religión pura y sin mancha delante de Elohim. Eso es Santiago. Entonces de ahí vamos a salir, de ahí vamos a partir. Nosotros no somos religión en cuestión de religión, somos religiosos en cuestión de accionar, acción. Amén. Ahora la pregunta, ¿qué contesta usted, hermano Israel, cuando le preguntan de qué religión es usted? Verdaderamente, cuando yo oigo esa pregunta, como usted dijo, Rabbi, que la religión pura, pues mi religión pura es seguir la enseñanza de Yeshua, tratar de vivir una vida cerca de Yahweh y sobre la enseñanza de Yeshua, que amar mi prójimo, pero antes de amar a mi prójimo, debo de amar a Yahweh con todo mi corazón, con todo mi alma, con todo mi ser. Si quieren llamar eso una religión, la forma de vida que Yeshua nos está dando, pues llámenla la religión. Yo lo voy a llamar la religión de Yeshua. Pero verdaderamente no creemos en religión, creemos en una relación entre primero nosotros o el ser mío y el ser del Eterno, y después cómo demuestro esta religión es en la forma y la conducta que Yeshua nos enseñó y ser imitadores de él, como Saúl dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Yeshua. Amén. Gracias, hermano. Esta pregunta es para todos. Hermana Gloria. Hermana Gloria. ¿Qué contesta usted cuando le dicen que de qué religión es usted? Bueno, cuando a mí me preguntan, yo digo que era de la religión judía, pero Israel me dice que no. No. Que tengo que decir que debo de decir que soy de la religión de Yeshua. Pues entonces la gente me dice, ¿y quién es Yeshua? Yo le digo, al que tú llamas Jesucristo, porque yo tengo una prima que ella es pentecostal y yo le digo Yeshua y ella me dice, ¿qué quiere decir eso? Y yo digo, pues lo que tú le llamas Jesucristo, nosotros le llamamos Yeshua. Amén. Y después yo le explico a ella más o menos para que ella ya sepa lo que yo estoy hablando. Ajá, ok. Hermana Gloria, tenemos que ser más con la gente, porque la gente nos va a preguntar. La gente allá en Nueva York le van a preguntar a usted y a todos nos van a preguntar aquí también en Texas. Oye, ¿de qué religión es usted? ¿O usted es pastor de qué religión? Uno tiene que estar preparado para contestar esa pregunta. Esa pregunta es universal. Mire, yo tengo esto, ¿verdad? Eso identifica. Ajá, entonces los otros días un primo mío me dice que si yo soy judía. Porque yo digo, ¿por qué? Porque tienes esto aquí. Yo le digo, pero eso no es religión. Eso es que a mí me gustó y yo lo compré. Pueblo de Israel. Ajá. Sí. Amén, amén, hermana. Amén, gracias, hermana. Hermano, Hermano Jaime. Yo sé que al hermano Leonel siempre le llueve preguntas al hermano Leonel con la gente, porque él anda en la tienda, él anda en lugares y hay gente y él ahí anda. Hermano, ¿qué contestas tú, hermano Leonel, cuando te preguntan de qué religión eres? Hermano, exactamente ahora que fui donde el doctor, me dieron una forma de llenar, preguntas y direcciones y todo. Y también estaba allí, de qué religión soy. En la de esa del doctor dice que qué religión eres. Ajá. Y yo me quedé pensando, ¿qué hago? Yo le puse un 0, bro, porque no le pude decir nada más.
No soy religioso, es todo. Ok, hermano Rojas, Sí, cuando hermano. pregunta a usted que de qué religión es usted, ¿qué contesta? Bueno, yo les digo, hermano, pues una sola palabra. Y yo les digo que yo soy israelita, que pertenezco al pueblo de Israel por medio de Yahshua Mashiach, que fuimos injertados, siendo que en otro tiempo hacíamos cosas que no estaban conforme a su voluntad, pero que ahora que lo hemos conocido y hemos creído en su Torah, Él ha hecho en nosotros una nueva criatura, como lo dice en el versículo 26 de Santiago del capítulo 1. Dice que la religión, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y esta es la respuesta cuando hablamos sobre religiones, cuando me preguntan ahora de qué religión eres, porque muchos que me conocieron en el cristianismo y me ven en la calle o me ven hablándoles a la gente y me dicen, ¿y ahora de qué religión eres? Entonces yo le digo, ahora pertenezco a Yahshua Mashiach, soy israelita, injertado como la palabra del Eterno nos dice. Esto es lo que ahora soy. Y el cambio que Yahshua ha hecho conmigo es que ahora somos verdaderamente testigos de su palabra, de lo que Él nos enseña. Y me preguntan y dicen, bueno, pero hay tantas religiones en el mundo. Por ejemplo, dice, yo soy cristiano, aquel otro es metodista y bautista. Le digo, sí, pero la palabra dice que alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Y cuál es el engaño al que está engañando su corazón? Que de que está negando su salvación, simplemente busca una religión donde cobijarse y que se adapte de acuerdo a su estilo de vida en que vive. Eso es la religión, eso es un religioso. Pero cuando nosotros dejamos de ser religiosos es cuando Yahshua Mashiach llega a nuestra vida, a nuestro corazón y le recibimos como nuestro amo, como nuestro Señor. Entonces es allí donde viene el nuevo nacimiento, la transformación, porque ahora ya no vamos a hacer lo mismo que antes hacíamos, sino que ahora vamos a caminar diferente, vamos a pensar diferente, vamos a actuar diferente. Ya no vamos a ser aquella persona fraudulenta, mentirosa y que decíamos, bueno, mire, espéreme tal día voy y ese día no íbamos. Muchas veces quedé mal yo con la persona, cuando me decían, yo quiero que me vaya a arreglar un aparato, y yo les decía, sí, mañana voy por la tarde, pero a mí se me olvidaba y yo no cumplía con ninguna, y si no cumplía en ese aspecto, digo, pues yo estaba fallando, era un religioso simplemente, pero ahora tenemos que verdaderamente poner por obra lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo. Amén, hermano, amén. O sea que cualquier religión que hay en el mundo, si dentro de esa religión la gente no refrena su lengua, esa religión es vana. Amén. Es lo que la palabra está marcando en Santiago 1:26. Le voy a hacer la pregunta a la hermana Tere. Hermana Tere, cuando le preguntan a usted, ¿de qué religión es usted, hermana Tere? Pues yo les digo directamente que no pertenezco a ninguna religión, porque Dios no es religión, Dios es un espíritu y hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí tenemos, les digo, la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, donde está todo escrito. Es nuestro manual de instrucciones. Amén. Amén. Muy buena respuesta, muy contundente. Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en religión. No, en espíritu y en verdad. Amén. 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 A ver, hermana Carmencita, ¿usted de qué religión es? Hermana Carmencita. Turn on your speaker. Prenda su micrófono, hermana Carmencita, y díganos de qué religión es usted.
No la escuchamos. Bueno. Por último, mis hermanos, es tiempo ya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aleluya. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, las preguntas que se hicieron, usted las contestó. Ahora quiero que digan ustedes su nombre y dónde viven, para que los hermanos que nos van a ver en YouTube sepan quién contestó las preguntas. Por ejemplo, yo vivo en Texas, mi nombre es Jaime de la Mora, y yo contesté algunas de estas preguntas personalmente con las personas que me las hicieron, pero mis hermanos están alrededor del mundo, en México, en Nueva York, en California. Tenemos gente en Venezuela que no se pudo conectar y en otras partes, ¿verdad? Que también no se pudieron conectar hoy. Pero mis hermanos que contestaron las preguntas, mi hermano Ricardo, ¿dónde está usted? Y dígales allá a los hermanos que lo están viendo. Amén, amén. Bueno, yo, hermano, soy del estado de Tamaulipas, México, de una pequeña ciudad que, ¿verdad? Que se llama Vallehermoso, Tamaulipas. Entonces, bueno, pues, por la gracia del Señor, aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Si gustan apuntar mi número telefónico, No. se lo voy a dar, hermano. Gloria al Señor. Muy querido se lo voy a dar. Para si lo quieren apuntar, bueno, mi teléfono es 894 152 7711. Una vez más, 894 152 7711. Bueno, ese es mi teléfono y si en algo le podemos ayudar, hermanos, bueno, aquí estamos, hermanos, para servirles. Shalom, shalom. Amén, hermano. El hermano Ricardo es muy hermoso, amén, y él también puede ayudar en contestar preguntas allá alrededor a las personas que se acerquen a preguntar. Hermano, Estamos para hacer Billy. ¿dónde se encuentra el hermano Leonel? That's right, my brother. Okay. Okay, mi nombre es León. Leonel. Leonel Siria. Soy de Hayward, California. Cualquier cosa que le pueda ayudar, cualquier necesidad, si estás cerca de aquí de mí, mi teléfono es 510-634-3235. Espere que pase el tren. Y aquí estoy dispuesto a cualquier pregunta, a cualquier cosa que puedan pedir. Amén. Amén, hermano Leonel, gracias. Hermano Rojas. Sí, hermano. Bueno, hermano, pues para todos ustedes que nos ven por YouTube, por algunas otras redes sociales, mi nombre es Alberto Rojas, vivo aquí en Vallehermoso, Tamaulipas, y bueno, nosotros somos estudiantes de la Torá y estamos dispuestos a asesorarlos en cualquier pregunta, alguna necesidad, incluso nosotros estamos orando juntamente con nuestros hermanos, estamos orando por las necesidades, por alguna persona que esté internada, oramos también por algún enfermo, oramos también por todas las personas, por nuestras comunidades aquí en el área donde vivo.
y por toda la ciudad de Vallehermoso y diferentes partes de las naciones del mundo. Entonces estamos para servirle, y como dijo mi hermano Ricardo, también tengo un número de teléfono que con toda confianza usted puede preguntar. Si usted necesita alguna oración, usted puede llamar a la hora que sea. Nosotros no tenemos horarios, estamos dispuestos para servir al Eterno las 24 horas. A la hora que suene el teléfono, esa hora le atendemos para hacer alguna oración por alguna necesidad que tenga. Mi número es 894-110-7839. Anótelo bien, es 894-110-7839. Vallehermoso, Tamaulipas. El Eterno les bendiga y nos ponemos a su disposición, creyendo en que alguna respuesta a su pregunta pueda ser de mucho interés, de mucha ayuda, y que el Eterno les bendiga y el Rúa, su Espíritu Santo, esté allí, donde quiera que usted esté. Amén. Amén. Aquí tenemos el estado de Texas, a su servidor Jaime de la Mora y mi número de teléfono. Tenemos al hermano en México, al hermano Alberto Rojas, que ya dio su número, aquí está en la pantalla, y también al hermano Ariam Duno en Venezuela. Ahí está el número de teléfono de mi hermano Ariam Duno. El hermano Israel está en Nueva York. Si él quiere, puede dar su número. Si no quiere, no lo tiene que dar. Pero la gente que está allí en Nueva York, en los alrededores de por ahí, pueden llamar al hermano Israel y ponerse en contacto con él. Y pues esperamos que la Grey crezca en número de personas y que la gente pueda ser alcanzada. Estas preguntas que ustedes hicieron se contestaron con todo el corazón, con la Biblia en la mano, con la escritura, se contestaron estas preguntas. Y queremos que usted y los suyos se acuerden que cada pregunta que usted tiene va a ser contestada con la escritura. Amén. Amén. Hermano Israel, ¿cómo lo podemos encontrar a usted? Y pues, ¿qué le puede decir a los hermanos de YouTube? Pues shalom a nuestra familia. Le quiero decir que estamos orando por todos los que están conectados en esta línea, y oramos para que su transformación sea más rápido de lo que yo pasé. Pero les decimos que cuando uno tiene la verdad nos da libertad. Mi teléfono es 917-795-3187, a su orden con mi esposa, Gloria León. Amén. 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 Shalom a mis hermanos que están en Brooklyn, ¿verdad? En el Bronx. En el Bronx. Amén, en Bronx, New York. Que se conecten los que están en el Bronx, en Manhattan, en Brooklyn, en Staten Island, en Jersey, que estamos aquí para servir. Amén, amén. Ahí está el hermano Israel a cargo de una quejilá en Bronx. Y lleguen ahí, hermanos, porque hay muchas cosas que el hermano tiene para compartir con ustedes. Hermana Tere, ella vive en Long Island. Hermana Tere, shalom. Shalom, hermanito. Ahora también soy un estudiante de la Torá, porque ya he pasado o estoy pasando. He sido yo cristiana evangélica, 30 años, y ahora estoy muy contenta, ahora estudiando la Torá. Pues como he dicho, es un libro de manual de instrucciones para nuestra vida, y animo a las personas pues que estudiemos la Biblia, porque es la palabra de Dios escrita. Aprovechemos el tiempo, como dijo el pastor, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy tormentosos, y solo Dios es nuestro refugio, nuestra salvación. Aquí estoy a la orden por si en algo puedo ayudarlos. Mi número de teléfono es 631-640-4831. Shalom. Amén, hermana Tere, muchas gracias. Hermana
Hermana Carmencita, ¿ya me puede escuchar, hermana Carmencita? Bueno, la hermana Carmencita. Sí, estoy aquí, buenas noches a todos. Amén, amén. Díganos, en qué parte de Nueva York se encuentra usted y si le quiere decir algo a los hermanos que nos están viendo en YouTube. Buenas noches a todos. Yo me encuentro en el Bronx, New York, como el hermano Israel, y nosotros estamos aquí comunicándose con nosotros por YouTube. Sí, Sí. por Zoom, actually. En realidad nos comunicamos por Zoom, pero esto va para YouTube. Si tiene alguna duda o pregunta, pues se puede comunicar con nosotros. Pase buenas noches. Amén. Gracias, hermana Carmencita. Le voy a pedir a mi hermano que nos despida en oración. Hermano Rojas, despídanos en oración y espero que las preguntas hayan sido contestadas a toda nuestra audiencia en YouTube. Amén. Hermano Rojas, adelante. Bendito seas Yahweh Tsebaot. Bendito seas Yahshua Mashiach. Bendito seas por tu grande bondad y misericordia, porque has derramado, Señor, de tu bondad infinita sobre cada vida. Nos has dado, Señor, de tu rúa para que esté con nosotros todos los días, Señor, y nos instruya en todo tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor, por tu siervo, Padre mío, que ha traído, Señor, esta parashá. Gracias por mis hermanos, Señor, que están, Señor, orando, clamando los unos por los otros, Padre amado. Gracias, Señor, porque para ti no hay distancia. Lo mismo, Señor, este clamor que hacemos aquí en México, Señor, lo enviamos, Señor, también, Señor, para los ucranianos, para los rusos, para todos aquellos, Señor, que están allá, Señor, en conflicto, que hay mucha gente, Señor, que está sufriendo, Señor, la pérdida de un ser querido, la pérdida de sus propiedades, está pasando frío, está pasando, Señor, calamidades. Oramos por ellos en todo tiempo, en el nombre de Yahshua Mashiach. A la vez también, Señor, por mis hermanos que están aquí cercanos, Señor, en Nueva York, Señor, en Dallas, los que están, Señor, aleluya, aquí con mi hermano, Señor, en California, mi hermano Leonel, Señor, mi hermano Juan, Señor, su familia, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por todos mis hermanos de Texas, oramos también por todos mis hermanos que están acá en Venezuela, Señor, en Nicaragua, en Honduras, Señor, acá en Ecuador, Señor, en Bolivia, aquí también, Señor, en lo que están, Señor, aleluya, en Colombia, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todo México, por todos los países del mundo, Señor. Oramos por todas las personas, Señor, aleluya, de las que, Señor, tenemos en nuestra mente, Señor. Oramos por ellos, porque sean, Señor, transformados y puedan, Señor, ellos ser llenos de ese rúa, Padre. En esta hora vamos a ser despedidas, Señor, no de tu presencia, sino de cada uno de nosotros que hemos estado aquí conectados, Señor. Pido, Padre mío, tu bendición para cada uno de mis hermanos en el nombre de Yahshua Mashiach. En ese nombre que sobre todo nombre, que damos honra, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, amén.